El libro de las sombras es un concepto bastante real y bastante interesante, no solo porque involucra, digamos, la magia o la brujería actual y moderna, sino que también porque hace referencia a ciertos libros, códices y bitácoras que han sido bastante extrañas y bastante poco investigadas o poco reveladoras, digamos, en la historia en general. Hoy en Historias en la Sala les voy a contar esas historias de esas bitácoras raras y también les voy a contar qué es un libro de las sombras y por qué existe. Y aunque suena un poquito como sacado de la ficción o de las historias fantasiosas, el libro de las sombras sí es un concepto real y créanme que yo lo entiendo porque en mi novela Tumba de Brujas, el aquelarre principal usa como bitácora o como guía estos libros que son llamados como los libros de las sombras. Sin embargo, el mismo nombre libro de las sombras aparece como concepto más o menos a inicios del siglo XX, pero se popularizó por allá en 1940 gracias a Gerald Gardner, él que se dice que es el padre de la Wicca moderna. La Wicca es como una religión esotérica que mezcla estas tradiciones antiguas comúnmente llamadas como paganas y lo une en una religión que muchas personas le llaman como la religión más cercana a lo que se considera o lo que se pensaba que era la brujería tradicional. Garner afirmaba que él se basó en diferentes grimorios, en diferentes bitácoras que había visto alrededor de toda su vida, algunos aquelarres o algunos covens, y que esto lo había llevado a concluir que debían llamarse el libro de las sombras. Sin embargo, hay otras personas que aseguran que Garner también se inspiró en otros libros míticos, como la llave de Salomón, textos de Aleister Crowley y mucha parte del folclore inglés. Se dice incluso que Gerald tomó este nombre a raíz de un artículo muy interesante que él descubrió o que leyó. El artículo hablaba sobre un método de adivinación que usaba precisamente las sombras que generaba el individuo dependiendo de qué cantidad de luz o cierta cantidad de luz que lo alumbraba claramente y dependiendo del tamaño de su sombra o de la longitud de su sombra o de la forma de su sombra es que se daba o se hacía la adivinación. Y se dice que ahí de este artículo y de esta forma de adivinación es que Gerald sacó el nombre del libro de las sombras. Pero en esencia, ¿qué es el libro de las sombras? Bueno, es una bitácora. Es un libro en el que el brujo, los brujos, el grupo, el coven o bueno, los practicantes de la magia de la Wicca escriben rituales, procesan sus hechizos, escriben las reglas que digamos tiene cada aquelarre dependiendo de lo que haga, registran recetas, hechizos, mezclas con hierbas, menjurjes, pociones y está llena de experiencias personales, ¿cierto? Como reflexiones personales, pensamientos, interpretaciones de sueños y en general como todas las ideas que tenía la persona que estaba escribiendo. Título como tal se volvió muy popular gracias a que apareció el libro de las sombras en varias series, que yo recomiendo bastante. Digamos, una de las series más populares en las que apareció el libro de las sombras es Charm o Embrujadas en Latinoamérica y España. Las tres brujas principales, las protagonistas, tenían esta bitácora que era un libro muy grande en el que se recopilaba todos los hechizos y pociones y elementos bastante importantes para su brujería y que se llamaba Libro de las Sombras y llevaba muchísimos y muchísimos años en su posesión y era de creación de su familia. Luego también apareció en otra serie que no me acuerdo, El Círculo Secreto, algo así, no me acuerdo, y ahí los libros de las sombras eran unas bitácoras aún más pequeñitas, también por familias. Pero el término existe, es como actualmente los covens y los aquelarres se dirigen hacia estos libros de bitácoras y pues es bastante común. Realmente no tiene nada que ver con las sombras ni con Ash oscuro, sino que de pronto el título también ayuda a conservar ese misticismo que tienen algunas comunidades que aún creen en esta antigua religión. Ahora les quiero hablar de uno de los libros o una de las bitácoras que más desconcierta a todo el mundo. Investigadores, arqueólogos, lingüistas, absolutamente todos los expertos que han intentado descifrar el libro. Y actualmente este libro está bajo la revisión de la inteligencia artificial que está intentando también descifrar lo que dice el libro y esta bitácora. Y estoy hablando es del manuscrito Voynich. ¿Qué hace este libro bastante particular? Y es que a diferencia de todas las bitácoras antiguas y todos los libros que existen en el mundo, este libro no se puede leer. Y no se puede leer es porque está escrito en un idioma
que nadie conoce, es un idioma que a pesar de que cumple las leyes básicas de ciertos idiomas, de cómo se estructuran, de cómo es, de ciertos no, de casi todos los idiomas, de cómo se estructuran, de cómo está interpretado, al parecer no significa nada. Pues está muy bien hecho, muy bien graficado, está muy bien escrito. Entonces desconcierta completamente a todos los investigadores. Incluso una de las cosas más curiosas es que las plantas que escribe no existen, no existen en ninguna parte del planeta. Entonces, esto hace que si, digamos, fuera una estafa o fuera algún tipo de broma, digamos, es una broma bastante elaborada, es una broma que de verdad lleva mucho pensamiento y tiene que tener, no sé, porque es que te estás imaginando un idioma que nadie habla, pero tiene todas las normas y las leyes de un idioma normal. Entonces, creo que sería una broma bastante elaborada. Resulta que este manuscrito ha pasado de mano en mano desde hace muchísimo tiempo y entonces nadie sabe bien cuál es su origen y de dónde viene. Fue sometido a unas pruebas de carbono 14 y las pruebas de carbono 14 son, toman una muestra pequeñita, no sé realmente cómo funciona, pero esa muestra pequeñita data el carbono que hace parte de todos los seres vivos del planeta y casi todos los seres que componen esta realidad y te va a decir un año, te va a dar una época en donde fue creado, en donde fue manufacturado, de dónde nació, de dónde viene ese elemento. Lo han hecho con muchísimos otros elementos alrededor del mundo y de la historia, y esta vez lo hicieron con el manuscrito Voynich. Resulta que la prueba de carbono 14 dio unos resultados bastante interesantes. Y en el 2009 la Universidad de Arizona en los Estados Unidos dijo, no, pues venga, cojamos esto y vamos a datarlo a ver de dónde viene. Y, o sea, de verdad, sí es que fue, en qué época fue hecha. Hicieron todos los experimentos y hay 95% de certeza de que el manuscrito fue hecho más o menos en 1400, entre 1404 y 1438. Eso quiere decir que es un objeto auténtico del Renacimiento. Es verídico de que es demasiado viejo, además en ese momento se conserva en un estado impecable y está guardado en un museo con poco acceso al público y bajo unos estándares, digamos, climáticos, atmosféricos que van a permitir que se conserve mucho más tiempo porque realmente es un enigma mundial. Está hecho, está escrito en piel de becerro, que era una forma de conseguir papel hace mucho tiempo. Entonces eso ha permitido que continúe y que sea, digamos, tan intacto, que esté tan intacto a pesar de que lleva tantos siglos dando vueltas por ahí en bibliotecas secretas y extrañas hasta que ya empezó a ser, digamos, estudiado. Es pequeño, relativamente pequeño, es del tamaño de un libro normal de bolsillo, o sea, como así, como son como 23 centímetros de alto por 16. Tiene 240 páginas y varias de esas páginas son desplegables, es decir, como que tú abres la página y luego esa página la puedes abrir hacia abajo y hacia un lado y tiene una ilustración muchísimo más grande. Entonces eso suma valor, digamos, al libro. Y repito, para hacer una estafa o hacer un libro de mentiras o un ejercicio, no sé, gráfico, está muy bien elaborado. También se le hizo un análisis químico a los pigmentos y a las tintas que se usaron para su escritura y para su ilustración. Y también coincidió con que son elementos químicos o son tintas que se ajustan al nivel de tecnología que había en la época del Renacimiento. A pesar de que el contenido sea completamente inteligible y que tú no puedas entender nada porque no se parece a ningún idioma en el planeta, está dividido de una forma categórica muy bien estructurada. Tiene unos capítulos y digamos un orden lógico bastante coherente que hace que la aventura por la lectura del manuscrito sea aún más divertida si entendiéramos de qué diablos habla. Pero tiene un orden lógico bastante interesante. Habla de botánica y creo que es la parte más extensa de todo el manuscrito. Y lo más curioso de la parte de botánica es que se toma el tiempo de explicar la anatomía de las plantas, de unas plantas que son tipo quimera. La quimera era un ser mitológico que está, digamos, como formado de partes distintas de animales. Esto le pasa a estas plantas porque es que la raíz de la planta no corresponde al tallo, no corresponde a las hojas y no corresponde como tal a una misma planta. Es decir, es como si alguien hubiese cogido la raíz de una col y le hubiese puesto el cuerpo de una cebolla larga y las ramas de un brócoli, una cosa así. Entonces eso es una quimera, es como una unión de diferentes plantas
que reciben nombres y reciben categorías, entonces el tallo se llama de una forma, pero claro, como no sabemos qué significan las palabras, entonces no tenemos conocimiento de qué es lo que explica dentro de estas plantas quiméricas o dentro de toda la gran sección de botánica que tiene el manuscrito. En total son 113 plantas dibujadas, de las que no se tiene ningún conocimiento actual, de las que se sabe que no existen en la vida real y que son unidas. Algunas parecen como flores, parecen lirios, cuando uno los ve, ahí vas a poner algunas imágenes. Cuando uno ve esas ilustraciones parecen plantas que sí conocemos, pero cuando uno realmente las analiza y ve el concepto completo botánico, se da cuenta que son híbridos de otras plantas. Tiene también una sección astrológica y astronómica en la que a través de la ilustración muestra los 12 signos zodiacales actuales, los que conocemos nosotros de este lado del mundo. Tiene varias representaciones de mujeres desnudas, cargando estrellas, como parte de la ilustración, que lo que se cree es que algo debe significar, porque como sabemos no tenemos ni idea qué contiene, entonces algo debe significar. Cada ilustración se dice pues, que tiene algún propósito dentro del diseño, aunque otras personas también dicen que simplemente algunas de las partes son decorativas, hacen parte como del diseño completo de la bitácora y del manuscrito, entonces simplemente hacen parte de la estética del libro como tal. Tiene una parte, digamos, que habla de la biología humana, sin embargo, esta parte se centra en ilustraciones de mujeres que se asemejan un poco como a ninfas bañándose desnudas, como en unas redes como acuáticas, más o menos, porque mostraba eso, como más que una exploración a los cuerpos humanos, es una exploración como a fuentes hídricas que forman como un pasaje bastante curioso. Se asemejan como órganos humanos. Es una comparación entre las redes de piscinas y tuberías y agua que se conecta con cómo funcionan y cómo están conectados los órganos humanos. Esa es la interpretación que muchos le dan, y es como con la más obvia si tú miras las ilustraciones, pero realmente no, ni idea. También tiene una parte como cosmológica en el sentido de que explica algunos territorios o explica, muestra algunos mapas o algunas estructuras de tierra circulares, islas, castillos y varios lugares que no existen en el mundo real, pero que hacen parte, digamos, de la cosmología del libro o hace parte del territorio donde el libro se desarrolla. Ahí tiene una parte también donde las ilustraciones y el texto se pone como médico, porque tiene una parte farmacéutica en donde se muestran unas botellas al lado de algunas plantas y donde se explica cómo extraer, pues supongo, ¿no? O sea, se supone que se explican cómo extraer ciertas cualidades de las plantas, porque realmente como no se sabe qué es lo que se dice, entonces es más difícil intuir qué es lo que quiere decir solo con palabras que no existen, y con flechas y con líneas. Entonces las ilustraciones no ayudan mucho. Se cree que tiene un recetario con más de 300 párrafos cortos, donde parece que fuera como unas instrucciones y que cada una de las instrucciones tiene una estrella marcada. O sea, las estrellas marcan algo importante dentro de estas instrucciones. Se cree que son recetarios por cómo está escrito. Las instrucciones son bastante claras y como que ingredientes, ¿cierto? Paso uno, paso dos. Entonces, ese tipo, esa metodología de texto, esa estructura, es lo que hace pensar que son recetarios. Hay varias cosas que hacen este manuscrito aún más curioso y es que, por ejemplo, está escrito de izquierda a derecha como nuestra escritura occidental. Está escrito con una pluma de pájaro, de ave. El alfabeto tiene entre 20 y 30 caracteres únicos, es decir, que no se repiten o que se repiten poco, es decir, que no hacen parte de otro alfabeto, que no son no se encuentran en ningún otro sistema de escritura en el mundo, solo los hace únicos y es lo que precisamente hace todo aún más desconcertante. Hay una ley que se llama la ley de Zipf, con ZIPF al final, y esa ley es la que dice que hay una estadística que tienen todos los lenguajes y todos los idiomas en el mundo que se hablan y que se escriben. Y lo voy a leer porque no podría aprendérmelo y decirlo. La ley de Zipf se trata de lo siguiente. La palabra más común aparece el doble de veces que la segunda más común, el triple de la tercera y así sucesivamente. Entonces hay una relación estadística entre el uso de las palabras y cómo funcionan en los idiomas nativos de la lengua humana. O sea, no es coincidencia, es simplemente una estadística a la que tienden a ir todos nuestros idiomas. Eso sugiere que no son galimatías, es decir, que no es cualquier cosa que la gente está escribiendo, sino que realmente sugiere un contenido estructurado dentro de
todo lo que dice y lo que pueda decir el manuscrito. No hay ni un solo tachón, no hay un error, no hay una corrección, no hay absolutamente nada. Todo está perfecto. Es como si la persona que lo escribiera lo estuviera copiando de otra parte. Dos, supiera perfectamente el idioma, lo sabe escribir de pe a pa. Lleva, mejor dicho, esa persona escribió ese idioma desde que era niño. Es perfecto, no tiene ningún tachón, no tiene ningún error. Y parece que lo hubiese simplemente copiado de otra parte a gran velocidad. Y esto claramente genera varias teorías conspirativas en el mundo sobre de dónde demonios salió este manuscrito. Le han hecho muchos estudios realmente. Uno de esos fue, se dice, una de las teorías es que está cifrado, que es un código que está completamente cifrado, que es una cosa muy difícil de entender o de traducir porque necesita como un ejemplo o digamos como la base para traducir todo, ¿cierto? Digamos que, no sé, las vocales, la A significa tal cosa, entonces a raíz de un ejemplo claro como ese podría interpretar el manuscrito. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Reino Unido intentaron descifrar el código cifrado. Intentaron haciéndolo bajo una técnica que se llama cifrado de sustitución simple. Pero la estructura estadística de la ley de Zip hace que esto sea prácticamente imposible y hace que la bitácora no pueda ser descifrada por esa estrategia. Algunos creen que es una forma o era una forma de darle o de encontrar una lengua universal como se estaba buscando en el Renacimiento, en el que todos pudiéramos hablar el mismo idioma. Otras personas dicen que esto simplemente fue una estafa, pero una de las estafas más poderosas del mundo, y en el que se dice que un alquimista llamado Edward Kelly hizo el manuscrito como una forma de estafa. Es decir, el emperador Rodolfo II de Hamburgo le pidió a este alquimista que simplemente hiciera una bitácora con todo su conocimiento, con todo lo que él había descubierto a lo largo de su vida y de su trayectoria, y él iba a pagar una gran cantidad de dinero. Efectivamente, pagó una gran cantidad de dinero por el manuscrito y pues se quedó con la bitácora. Sin embargo, crearon una estafa de 280 páginas con una estructura en la que estadísticamente es correcta, que hace parte de un lenguaje estructurado humano. Es como mucho esfuerzo para hacerlo, simplemente una estafa, así si fuera una estafa de muchísima plata, digamos. Entonces, ahí está, esa es, digamos, la teoría más popular, que simplemente se ha hecho como una estafa y que nos tiene a todos durante todos estos siglos volteando los ojos a donde de descifrar qué es. Otra de las teorías es que como su contenido es tan alejado a la realidad europea del momento, es tan diferente, se dice que hay una anomalía temporal con este manuscrito que simplemente viene de otro momento de la historia, de otra dimensión, porque las plantas no son plantas que existan a la actualidad, son plantas que son quimeras prácticamente creadas de la imaginación de una persona o que pronto sí existen, pero no en nuestra realidad. Entonces, es de las teorías más locas, que el manuscrito viene de otra dimensión o de otra tierra paralela en la que las cosas son diferentes pero iguales. Actualmente se están usando varias inteligencias artificiales o se está avanzando con el uso de inteligencias artificiales para que empiece a comparar el idioma o los textos que aparecen en la bitácora con todos los idiomas que se han registrado en la historia de la humanidad, empezando desde el sumerio antiguo hasta el náhuatl y todos los idiomas y todos, absolutamente todas las referencias idiomáticas que existan y las referencias que existan sobre la biología y la botánica que aparece dentro del libro. Hasta el momento no se han logrado grandes avances, sí se han encontrado similitudes con otros idiomas, pero pues de cierta forma todos los idiomas actuales del planeta tienen similitudes con muchas otras raíces, idiomas que parecen que no fueran juntos, pero sí tienen raíces iguales. Entonces se está avanzando con la investigación. El libro, cualquier investigador puede solicitar verlo porque está en la Universidad de Yale, eso es en la biblioteca Beinecke, la biblioteca Beinecke en la Universidad de Yale, ahí está el libro y puede ser consultado por cualquier investigador. Sigue siendo un enigma completamente. De hecho, este libro inspiró una serie también de brujas que se llama, una serie de libros, ¿no? Porque los libros y los libros luego ya se hicieron la adaptación a la serie. El libro se llama A Discovery of Witches o como un descubrimiento de brujas. Sí, tiene como, se basa o te inspira en este manuscrito de Voynich, en el que la protagonista descubre que puede tener acceso a leer ese manuscrito o este libro de las sombras que se encuentra en la universidad también en Inglaterra.
Otro de los libros, otro de los manuscritos más misteriosos de la historia de la humanidad es el manuscrito más grande y más largo y que más se ha conservado en la historia y es el manuscrito de Gigas. Eh, Gigas, por la palabra gigante, porque se así de grandote, es una cosa grandota y se ha conservado muy bien durante todos estos años. Y ese es bastante interesante porque no solo el libro tiene un tamaño exagerado, sino que hay una leyenda muy particular a raíz de este libro. Este libro no es un manuscrito que uno pueda leer en una silla normal, o que yo me puedo traer acá a leerlo, no, a diferencia del anterior, del Voynich. Este manuscrito es demasiado grande, es de largo de 92 centímetros, o sea, prácticamente como casi un metro de alto y de ancho 50 centímetros de ancho. O sea, un metro por medio metro. Tiene un grosor de 22 centímetros. Y, bueno, es como así, un grosor de 22 centímetros y pesa 75 kilos. Entonces no es un libro que uno simplemente puede agarrar, pesa más que una persona. No es un libro que uno pueda agarrar simplemente y ponerlo en cualquier mesa. No, es una pieza de ingeniería medieval. Es demasiado impresionante verlo. Y para moverlo se requieren al menos dos personas. O sea, mínimo entre dos personas es la única forma. Una persona sola, uy, pero va a quedar difícil, porque son 72 kilos de peso de un solo libro que no se deja, digamos, manejar de una forma muy normal. Está hecho en vitela, ¿cierto? El pergamino está hecho en vitela, que es piel de animal, que siempre ha sido bastante costosa, bastante difícil y bastante premium, digamos, porque ha hecho que muchos de los manuscritos o muchos de los libros que fueron escritos en este material de piel de animal, pues se conserven intactos hasta el día de hoy. Originalmente tenía unas 320 páginas, al día de hoy se conservan 310 páginas. Y no se sabe por qué, o no se sabe bien qué contenían esas 10 páginas que faltan, pero se sabe que alguien en algún momento de la historia las arrancó y pues no las escondió, digamos. Se dice que contiene ciertas reglas monásticas de una corriente de monjes que se llaman los benedictinos. Oiga, porque originalmente el libro, este manuscrito fue escrito por uno de estos monjes, pero ya voy a ir a eso. El libro tiene una cualidad de caligráfica, digamos, en cuanto a la caligrafía y el estilo en el que está escrito, porque es muy uniforme. Eso los investigadores les ha dado a entender que el libro fue escrito en un periodo de tiempo muy corto, pero muy corto, para la cantidad de páginas que tiene. Y precisamente esto hace que nazca la leyenda. Se dice que por allá en el siglo XIII, un monje del convento benedictino, está ubicado donde ahora se encuentra la República Checa. Un monje de este monasterio que se le llama o que se le atribuye el nombre como Hernán el Recluido, rompió sus votos, algo cometió, rompió la ley y fue condenado a ser apedreado vivo. Pero en estas, entonces Hernández lo que dijo fue, no vengan, hagamos algo. Yo les prometo que voy a hacer algo muy espectacular. Déjenme, yo hago un libro dedicado al monasterio y me evitan pues el sacrificio. Y les prometo que va a ser el libro más grande del mundo, va a tener todo el conocimiento humano, yo lo voy a hacer súper rápido, ustedes tranquilos, que yo, mejor dicho, denme la oportunidad y yo en esta noche lo saco. Yo en esta noche les hago el libro. Y todos como que, ¿será que sí? Bueno, obviamente no va a ser capaz, pero hágale, déjelo, démosle el beneficio de la duda. El monje dijo, listo, de una, yo lo hago, le dieron la oportunidad, se encerró con todos los elementos en un cuarto y a la media se quedó así mirando el papel. No, todo esto no pasó, pero mi imaginación sí. Él se quedó así mirando el papel y dijo, "Ay, ¿yo en qué me metí? ¿Cómo diablos voy a hacer eso?". Entonces, como se dio cuenta que era una tarea imposible, él, en un juicio muy sano, me parece a mí, ¿cierto? En vez de recurrir a Dios, recurrió a Lucifer. Le dijo, Lucy, parce, vean, yo me metí en esto, ayúdeme a salir de esta. Que, o sea, pues me puse a prometer cosas que claramente no soy capaz. Entonces Lucifer le dijo, pues la verdad sí lo veo como complicado, pero bueno, hagámosle, venga. Vamos a ver qué. Yo termino el libro por usted y por usted hagamos una cosa. Usted me dibuja como una de sus chicas francesas, le dijo al diablo. Mentira. Usted me dibuja y me pone en la portada, como en la contraportada, ¿cierto? Como que de agradecimiento. Me pone ahí. Entonces el monje le dijo, bueno, hágale todo bien. Y así fue. Incluso el retrato del ayudante del monje aparece en el libro y se encuentra en la página 290. ¿Cierto? Pero tampoco lo puso de portada ni de contraportada, sino que lo metió dentro de la estructura del libro. O bueno, el mismo diablo se escribió a él mismo dentro del libro.
porque fue el que lo escribió realmente. ¿Qué contiene? A pesar de esta historia que es un poquito macabra, ¿cierto? El libro no contiene nada satánico, ni nada feo, ni nada vulgar. No, el libro es algo que se conocía en esa época como una pandecta. Y es como una enciclopedia o una recopilación de todo el conocimiento eclesiástico hasta el momento y científico de la época, no solo religioso, sino el conocimiento científico y cómo se mezclaban estos dos. El libro contiene también unas partes bastante interesantes. Tiene la Biblia completa, o sea, la Biblia completa, o sea, él transcribió la Biblia completa, pero en su versión búlgara. Tiene en el libro también enciclopedias, recordemos que son 330 páginas de un libro de un metro. Entonces, tiene esa información. Tiene varias enciclopedias, la etimología completa de Isidoro de Sevilla, textos de Flavio Josefo sobre la historia de los judíos, tratados sobre enfermedades, curas, recetas, remedios. Curiosamente, a pesar de que no contiene ciertas menciones a Satanás ni a Lucifer, contiene pociones y hechizos, que más que todo eran como brebajes naturales. También describe una lista de los hermanos del monasterio, de todos los monjes que hacían parte del monasterio, y paso a paso de cómo hacer un exorcismo y algunas fechas importantes para el monasterio como tal. O sea, como tal, sí era un libro dedicado al monasterio, lo que él les prometió. Sin embargo, lo que realmente distingue este manuscrito es el retrato del diablo, porque puede haber escrito cosas muy bonitas antes, pero a la página 290 aparece el retrato del demonio y eso es lo que llama bastante la atención. Lucifer aparece descrito como lo vemos aquí en la imagen o aquí, no me acuerdo, depende de por qué lado lo esté editando, no sé, pero ustedes lo están viendo. Aparece, ¿cierto? Se encuentra la representación con cuernos, dos lenguas bífidas, perdón, dos lenguas bífidas, garras en las manos y pies y vestido con un taparrabos de armiño. El taparrabos es un símbolo de la realeza, sugiriendo que es el príncipe, un príncipe de las tinieblas. Y justo en la página opuesta, o sea, la antecesora, en la página 289, aparece una representación del cielo. Y se dice que el contraste simplemente no es casual. Él quería mostrar la dualidad entre la salvación y la condena. Sin embargo, el libro estuvo cerrado por siglos y como estas eran una de las páginas más entretenidas, digamos, más curiosas, pues el libro cada vez que lo abrían, alguien lo abría siempre en la misma página. Entonces, esta página estuvo más expuesta a la luz, más expuesta al aire, más expuesta como a muchísimas cosas, a las personas, a los dedos de la gente, de pronto tocando la página. Entonces esto hace que la página sea un poco más oscura y que tenga una cualidad distinta al resto del libro, lo que le hace aún más interesante. Pero simplemente fue por la curiosidad de la gente, al ver la ilustración de Satanás en un libro de un monasterio. Algo de lo más curioso también es que muchas de las investigaciones han comprobado la extrañeza del libro. ¿Cierto? Por ejemplo, la tipología, el tipo de letra con el que está escrito. Se dice que fue solo escrito por una sola persona. Recordamos son 330 páginas y que fue escrito en un día, ¿no? Fue escrito por solo una misma persona. Y eso se da gracias a la tinta, al uso de la tinta y a la uniformidad de la letra. Porque es tan perfecta la letra, no cambia. Y eso es muy curioso porque una misma persona puede escribir 330 páginas a mano. Sin embargo, dependiendo del tiempo que se demore escribiendo y la velocidad con la que lo haga, su caligrafía cambia, porque la mano se cansa. Entonces, cuando tu mano se cansa, pues las A ya de pronto no las escribes igual, sino que haces la bolita más pequeña o las tiras. Bueno, se puede decir que es la misma caligrafía, es la misma persona, pero con el tiempo tú te agotas la mano. Y esto es algo que no pasó y que no pasa en ese manuscrito. Lo que pasa aquí es que la letra es tan perfecta que parece que ni el estado de ánimo ni el estado de salud del individuo que lo escribió se haya visto afectado por el paso del tiempo. Es decir, eso lo hace aún más curioso de que haya sido en menos tiempo del que realmente se hubiese podido tardar. Porque los expertos estiman que una persona escribiendo toda esta cantidad de contenido 6 horas al día, durante 6 días a la semana, se habría tardado en completarlo 5 años, sin contar las ilustraciones. Si añadimos la preparación del pergamino, porque son 330 páginas, cada pergamino necesita una preparación diferente porque es producto de la piel animal, la portada, todo como está es hecho el libro, como está editado y creado, pues el libro se hubiese tomado entre unos 20 y 30 años en ser publicado, no en una noche como asegura la historia. El libro al final está firmado por Hermann el Recluso. Esto lo que sugiere es que realmente él no estaba condenado a nada, sino que Hermann él mismo decidió
recluirse solo. Él eligió la vida del encierro para dedicar toda su vida y todos sus momentos de vida a esta obra, como un acto de penitencia y devoción. Pues creemos, ¿no? Porque es que, o sea, de encerrarte a hacer un libro tan largo, tan extenso y tan grande, pues requiere de verdad, muchísima devoción y mucho despacho. Este libro ha sobrevivido a incendios, guerras, ha sido transportado por todas partes, ha sido llevado por todo el mundo prácticamente. Sobrevivió al infierno, sobrevivió al incendio de Estocolmo en 1967, perdón, en 1697. En esa época el castillo real de Suecia estaba en llamas claramente y decidieron salvar el códice a propósito. Se entraron en las llamas del castillo y dijeron, dejen quemar todo, pero salven el manuscrito. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Estocolmo bajo muchas y serias, estrictas normas de seguridad. Es decir, a este sí no tiene acceso cualquiera. A este hay que pedir un permiso especial en Estocolmo, hay que pedir un permiso especial al gobierno de Suecia y pues poder tener acceso a él. Si algún día tienen la oportunidad de leerlo, debe ser muy interesante y muy difícil de cargar. El último libro del que les voy a hablar se llama el libro de Zoica y este es bastante interesante porque se considera como el verdadero libro de las sombras de la historia de la vida real. Hubo un señor inglés que se llamaba John Dee y se dice que John Dee era de las mentes más brillantes de toda Inglaterra en su momento. Es considerado como un grimorio, que es exactamente lo que significa el libro de las sombras, que es una bitácora para recopilar cierto tipo de información mágica. Este grimorio fue hecho por John Dee, como ya les dije, una de las mentes más grandes de Inglaterra, ya les voy a explicar por qué, porque el man hizo de todo, realmente. Él fue astrólogo, fue consejero de la reina Isabel I, fue matemático, navegante, fue el poseedor de la biblioteca más grande de Inglaterra en su momento, y como tal no era considerado como un hechicero, ni un brujo, ni un mago, sino que era un investigador que trataba de descubrir cómo las leyes matemáticas del mundo y de nuestra realidad influenciaban y regían el universo. Esa era más como su approach, digamos, como el más que un brujo, un mago o una persona llevada desde la esotería, él está buscando cómo las leyes del universo físicas, de la física, convergían dentro del poder humano, digamos, de la manifestación, digamos. Y eso pues lo llevó a ser una persona bastante preparada y digamos un ejemplo en toda Inglaterra en su momento. Hay que aclarar algo y es que John no escribió el libro como tal, él lo adquirió. Y eso es lo que le añade al misterio de la historia de este Grimorio. Él adquirió el libro y se quedó con él porque le pareció algo bastante interesante y es que a unas de las ilustraciones habían unas tablas que eran 36 tablas que para él tenían unas letras que parecían un código divino, según John. En 1552, John se obsesionó con estas tablas, él dijo, esto tiene otro significado más místico que lo normal porque no lo puedo entender, es muy difícil de comprender y voy a ir hasta el final. Pues así lo hizo. Sus investigaciones matemáticas que tuvieron el límite científicas, dijo, ya por aquí no es, mejor me recurro al espiritismo. Y así fue, recurrió al espiritismo y en una de esas sesiones con el espiritista Edward Kelly, que yo creo que ya lo había mencionado en otros libros que tenía referencia con otros manuscritos, pues John Dee preguntó directamente al arcángel Uriel, porque eran sesiones espiritistas con arcángeles y con ángeles. Él le preguntó al arcángel Uriel directamente por el significado del grimorio. Todo esto aparece en los diarios de Lee, ¿cierto? No es como, no, él mismo documentó todo lo que había pasado y este tipo de cosas cuando él descubrió el grimorio y sus relaciones con los ángeles y sus comunicaciones con los ángeles. El arcángel Uriel le reveló que el libro y que las tablas habían sido descritas y reveladas a Adán en el paraíso. Y que solo el arcángel Miguel conoce cuál es el significado completo y cómo relacionar las tablas para entender qué dicen, lo que quieren decir esas 30 y algo de tantas, 36 tablas. Si bien el grimorio por lo general los grimorios eran más hacia la bitácora, el guardar y documentar hechizos, el libro está escrito en latín y no contiene ningún hechizo o ningún ritual performático de la magia. Es un poquito más denso que eso, porque incluye angeología avanzada,
¿cierto? Hay descripciones de ángeles, de nombres y jerarquías que no aparecen en ningún otro libro, que no aparecen en ninguna otra revelación, ni en la Biblia, ni en ninguna parte. Tiene astrología también porque tiene unos cálculos bastante complejos sobre el movimiento de los astros, y recordemos que eso fue escrito, descubierto, popularizado por John en 1552. Incluso el mismo nombre Sogia es un anagrama de una palabra griega, que es agios. Agios significa santos, pero agios está escrito al revés, o sea, el nombre Soiga es agios al revés en griego y significa santos. Y lo que impacta más del Grimorio son sus 36 últimas páginas, las que contienen esas 36 tablas, que son hasta el momento han sido indescifrables. Cada tabla es de 36 espacios, tiene 36 filas y 36 columnas, así si lo pensamos en Excel, 36, 36, y cada una de las casillas tiene una letra, que parece que fue llenada al azar, tiene una letra X cualquiera, y que eso es lo que genera tanta dificultad a la hora de descifrar. ¿Para qué está esta tabla y qué es lo que realmente representan las tablas? O si realmente simplemente fue 36 páginas al azar, que realmente no tiene mucho sentido porque los investigadores dicen, todo tiene relación dentro del Grimorio y las últimas páginas es lo único que nos explica. No se explican las tablas, pero sí recientemente se les asignaron a las tablas, digamos, conceptos. Se dice que las tablas representan planetas o cuerpos celestes, ¿cierto? Se les asocian incluso los signos del zodiaco, los elementos básicos de la naturaleza, ¿no? El aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, en relación a estos tres conceptos es que se trata de descifrar ahorita el contenido de la tabla. John Dee pasó décadas, o sea, entregó toda su vida a tratar de entender y descifrar las tablas, porque él creía que era el lenguaje de Dios, que en esas tablas, si él lograba comprenderlo, él iba a entender el lenguaje de Dios y el lenguaje que Dios usó para crear la vida, como tal, el universo. Se dice, porque eso es fuente de los deseos, se dice que el libro tenía una advertencia, que decía que si tú lograbas descifrar los códigos y las tablas, el lenguaje de Dios como tal, ibas a morir en exactamente 2 años y medio. ¿Por qué? Ni idea. Por eso digo fuentes de los deseos, porque no, eso salió en una investigación, realmente no sé. Pero durante 400 años se creía que la última copia del Grimorio había desaparecido con la destrucción de la biblioteca de John Dee, que tenía una biblioteca inmensa, pero pues después de un incendio el pobre quedó sin libros. Y se creía que las copias de este Grimorio, la última copia de este Grimorio, se perdió en ese incendio. Sin embargo, en 1994, y este es el dato que di mal al inicio, una mujer que se llama Deborah Harkness. Deborah Harkness es la autora del libro El descubrimiento de las brujas, del que les hablé antes, que no fue basado en el Voynich como tal, sino en este Grimorio, y me disculpan ahí el error. Ella encontró en 1994 otra copia de este libro, de este Grimorio. Bueno, no encontró una, sino dos copias del manuscrito, una en una biblioteca británica y la otra estaba en una biblioteca en Oxford, que es donde se desarrollan los eventos del descubrimiento de las brujas de su propia novela. El libro era completamente real y el misterio de las tablas volvió a aparecer dentro de la mesa porque todos estos siglos después y nadie ha podido encontrar cuál es la relación que tienen las tablas con el resto del contenido del libro. Digo que la importancia más grande que ha tenido este Grimorio, el Grimorio de Soiga, es que no es un grimorio de brujería tradicional. Lo que intenta hacer es encontrar la relación entre la magia, entre la brujería, entre la matemática, entre la física y entre la criptografía. Y digamos, las ciencias que actualmente tenemos como bases y como que explican la realidad y explican el universo, pues eso era lo que este manuscrito, lo que el Grimorio de Soiga pretendía hacer. Los libros de las sombras y estos libros enigmáticos son un tema bastante interesante. Si ustedes conocen más libros o más manuscritos que no se hayan todavía decodificado del todo o que sean bastante enigmáticos, pues los invito a que me dejen ahí en sus comentarios. A ustedes muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo aquí en mi sala. Y nada, nos vemos despuesito con más historias. Chau.